El sol caía sin piedad sobre el inmenso desierto, y en medio de aquella inmensidad dorada, un pequeño pájaro de plumas descoloridas luchaba por continuar su viaje. No sabía cuántos días había estado allí, vagando sin rumbo, sintiendo el peso del cansancio con cada batido de sus frágiles alas. El calor hacía que el aire brillara frente a él, engañándolo con la ilusión de agua donde solo había arena caliente e implacable. El hambre era un espectro constante que roía su estómago vacío, mientras que la sed le dejaba la garganta áspera como una piedra seca. Solo, exhausto y desilusionado, no veía salida, y en medio de la desesperación levantó los ojos al cielo y abrió el pico, no para cantar, sino para gritar. ¿Por qué me condenaste a este sufrimiento, Dios? ¿Qué hice para merecer esta soledad? ¿Por qué me has abandonado? Su voz era débil, pero llevaba el dolor de alguien que ya no esperaba nada de la vida, solo el final. El silencio del desierto parecía burlarse de él, y el pájaro, dominado por una mezcla de rebeldía y desánimo, hundió sus garras en la arena caliente, sintiendo cómo el calor subía por sus delgadas patas. Repitió sus quejas, día tras día, hasta que una tarde en que el viento sopló con un extraño presagio, una sutil presencia apareció a su lado. No era un pájaro más, ni un espejismo provocado por el cansancio. Era un ser luminoso, de formas suaves y mirada compasiva. Un ángel. «He escuchado tus quejas, pequeño viajero», dijo, su voz sonando como un susurro dentro del corazón del pájaro. «Y llevé tus palabras al Creador». El pájaro, con el pecho agitado por la esperanza y la duda, esperaba la respuesta divina. El ángel luego continuó: «Dios te pide que durante los próximos 21 días, en lugar de lamentarte, simplemente des gracias. Agradece por lo que tienes, por lo que vives, por lo que eres». El pequeño ser emplumado sintió indignación. ¿Cómo podría agradecer el hambre? ¿Por cansancio? ¿Para la soledad? Pero el ángel no esperó su respuesta. Él simplemente sonrió y desapareció en el viento, dejando al pájaro solo con su dilema y un desafío que le parecía imposible. En los primeros momentos después de la partida del ángel, el pájaro permaneció inmóvil, sintiendo el peso de la incredulidad aplastar sus diminutas alas. ¿Agradecer? ¿Por qué? ¿Porque me muero de sed? ¿Por sentir tus huesos presionando contra tu fina piel, hambriento como siempre? Él sacudió la cabeza, resoplando frustrado. Pero al mismo tiempo, una pizca de duda lo acosaba. ¿Qué pasaría si lo intentaba? No por fe, no por esperanza, sino simplemente para demostrar que nada cambiaría. Tal vez entonces Dios finalmente lo vería y le daría otra respuesta, una real, no solo un consejo vacío. Con un suspiro de resignación, levantó la mirada al cielo y murmuró irónicamente: «Gracias, Dios, por este día, a través de este desierto, por esta hambre». Las palabras sonaron extrañas en su pico seco, casi como una mala broma, pero aún así él las dijo. Y al día siguiente, cuando se despertó con el estómago tan vacío como antes, repitió la misma frase, esta vez sin sarcasmo, solo cansado. «Gracias por el sol que me calienta, gracias por el viento que me toca». Era un ejercicio absurdo, pensó, pero si eso era lo que Dios quería, lo haría. Los siguientes días fueron una tortura. Cada mañana se obligaba a estar agradecido, incluso cuando todo parecía peor que nunca. Cuando la sed le quemó la garganta, susurró: «Gracias por la fuerza que aún tengo para volar». Cuando no encontraba comida, murmuraba: «Gracias por otro día de vida». Con cada frase sentía que su propia voz temblaba entre la desesperación y la incredulidad. Pero extrañamente, algo dentro de él comenzó a cambiar. Su mente, previamente llena de desesperación, comenzó a prestar atención a detalles que nunca antes había notado. El viento que soplaba al anochecer parecía menos despiadado, y la arena que tanto odiaba ahora le servía de cama cálida donde descansar.
Incluso las pocas sombras proyectadas por las rocas, que antes parecían insuficientes, ahora parecían un valioso refugio. Y entonces, al octavo día, ocurrió algo inesperado. Encontró un pequeño arbusto seco, con algunas semillas adheridas a sus ramas. No era mucho, pero algo era algo. Y por primera vez, al comer, dio gracias sin esfuerzo, sin rencor. Tal vez, solo tal vez, había algo en esas palabras que valía la pena repetir una y otra vez. En los días que siguieron, el pájaro continuó con su ritual diario de gratitud, incluso cuando el cansancio aún pesaba sobre sus alas. El 12º día ocurrió algo curioso. Notó que sus plumas, antes opacas y frágiles, comenzaban a recuperar su brillo. No era nada espectacular, pero había un nuevo vigor en su cuerpo, una señal sutil de que algo era diferente. En el pasado no habría notado un cambio tan pequeño. Se habría arrepentido de seguir allí, de seguir perdido en un desierto sin fin. Pero ahora, con los ojos entrenados para ver lo que antes había ignorado, vio en ello un motivo para estar agradecido. «Gracias por mis alas», susurró, agitándolas lentamente, y cuando despegó esa tarde, se dio cuenta de que su fuerza había aumentado. No era una ilusión, realmente estaba más ligero, como si la carga de desesperanza que lo había mantenido arrastrándose entre las dunas durante tanto tiempo se estuviera aliviando. Al 15º día encontró algo que nunca había visto antes. Un pequeño charco de agua acumulada entre las rocas. No sabía cómo eso era posible, ya que hacía mucho tiempo que no llovía en el desierto, pero allí estaba, brillando bajo el sol, como un regalo del cielo. Su primer instinto fue beberlo rápidamente, pero luego se detuvo, sintiendo que el corazón le aceleraba en el pecho. Hace unas semanas se habría preguntado por qué nunca había aparecido antes, por qué Dios le había hecho sufrir antes de darle esa bendición. Pero ahora, con sus pensamientos marcados por la gratitud, simplemente lo aceptó. Se acercó lentamente, tocó la superficie con el pico y antes de beber murmuró: «Gracias». El agua corrió por su garganta como una bendición, refrescante y dulce, y en ese momento se dio cuenta de que ya no era el mismo pájaro que había sido antes. Su sufrimiento aún no había terminado, pero su visión del mismo había cambiado, y este cambio parecía estar moldeando el desierto que lo rodeaba. Al 18º día, el pájaro notó que el desierto, antes un inmenso mar de arena sin vida, parecía menos hostil. El viento ya no era solo un susurro de soledad, sino una brisa que le traía frescura. Las noches, antes frías e interminables, ahora parecían acogedoras bajo un cielo estrellado que nunca había apreciado verdaderamente. Su cuerpo era más fuerte, sus plumas más firmes y su vuelo más estable. No podía negarlo, algo estaba pasando. Podría ser solo una coincidencia. ¿O acaso tu gratitud estaba realmente transformando todo lo que te rodeaba? Pensar en ello le produjo un extraño escalofrío, pues nunca había creído que las palabras pudieran cambiar el mundo. Pero ¿qué pasaría si pudieran cambiar quien las dice? Esa noche se posó en una roca y por primera vez miró el horizonte con paz. Gracias por este cielo, por esta noche, por este día que viví. Ya no había desesperación en su voz, solo aceptación. Fue entonces, el día 21, cuando ocurrió el verdadero milagro. Por la mañana, cuando abrió los ojos, el pájaro notó algo que le hizo dudar de su propia visión. Frente a él, donde antes solo había arena estéril, nacía un pequeño oasis. No fue un espejismo. Había un parche de verde brotando del suelo agrietado, tímido pero real. Un árbol joven y solitario extendía sus delgadas ramas hacia el sol, y debajo de él un pequeño lago reflejaba el cielo azul. Parpadeó con incredulidad y sintió que su corazón se aceleraba. ¿Cómo fue esto posible? En todo el tiempo que había vagado por el desierto,
Nunca había visto nada parecido. Se acercó vacilante, sintiendo que la arena bajo sus garras parecía más fría, como si la tierra se estuviera rehaciendo. Tocó el agua con el pico y era cristalina y fresca como la primera lluvia después de una sequía. El pájaro sintió un nudo en la garganta. No sabía cómo ni por qué había sucedido, pero sabía que no era coincidencia, y, sin necesidad de pensar, murmuró lo único que tenía sentido en ese momento: «Gracias». Al amanecer del 22º día, mientras el pájaro aún admiraba el oasis que había aparecido como un milagro ante él, una brisa diferente barrió el desierto. Era un viento tranquilo, lleno de algo que no podía explicar, pero que le parecía familiar. Entonces, ante él, la misma presencia luminosa que había aparecido semanas antes se reveló una vez más. El ángel estaba allí, mirándolo con una mirada tranquila, pero esta vez había algo diferente. Había orgullo en su expresión. «Veo que has cumplido la tarea que te fue encomendada», dijo, su voz resonando como un suave eco dentro del pecho del pájaro. El pequeño ser emplumado no respondió de inmediato. Su mirada se volvió hacia el oasis, hacia sus plumas renovadas, hacia la vida que florecía donde antes solo había desolación. Algo dentro de él quería preguntar, quería comprender, pero en el fondo ya sabía la respuesta. Aún así, no pudo resistirse. «¿Hiciste esto?». Su voz era casi un susurro. El ángel sonrió y meneó la cabeza. «No, pequeña, fuiste tú». El pájaro sintió un escalofrío recorrer sus alas. Miró a su alrededor, tratando de absorber cada detalle del cambio que había ocurrido. El desierto todavía era enorme, todavía caluroso, pero ya no parecía tan cruel. La sombra del nuevo árbol le ofreció refugio, el agua fue suficiente para saciar su sed, y su cuerpo era lo suficientemente fuerte para seguir volando si quería. Recordó la desesperación que había sentido al principio, el peso de los agravios que había cargado, la sensación sofocante de estar solo y sin esperanza. Pero ahora todo parecía un recuerdo lejano. Entonces el ángel se arrodilló a su lado y le dijo, suavemente: «Dios nunca te ha abandonado, pequeño viajero. Él siempre ha estado aquí, esperando que mires a tu alrededor con nuevos ojos». El pájaro parpadeó, absorbiendo cada palabra. Dios no había cambiado el desierto. Dios lo había cambiado. Y ese cambio fue suficiente para transformarlo todo. El pájaro permaneció en silencio durante un largo rato, absorbiendo el significado de aquellas palabras. Era extraño pensar que todo a su alrededor había cambiado, no porque el desierto se hubiera vuelto más fácil, sino porque él mismo había aprendido a ver más allá de la escasez. Recordó su antigua rebelión, el peso que llevaba en cada lamento. Y entonces se dio cuenta de que durante mucho tiempo no fue el hambre ni la sed lo que más lo destruyó, sino su propia desesperanza. Su mente, ahogada en quejas y autocompasión, empeoró todo, convirtiendo el mundo que lo rodeaba en un enemigo invisible. Ahora se sentía ligero, no porque la vida se hubiera vuelto perfecta, sino porque ya no soportaba el peso de la ingratitud. Miró al ángel con un nuevo brillo en los ojos, como si finalmente hubiera comprendido algo que siempre había estado ahí, pero que se negaba a ver. «Todo ha estado aquí, ¿no?», preguntó, y el ángel sonrió, asintiendo serenamente. «Sí», respondió el ser celestial mirándolo con ternura. «El mundo no ha cambiado, pequeño viajero. Has cambiado, y al cambiar, vio posibilidades donde antes solo veía sufrimiento». El pájaro respiró profundamente y sintió que algo, parecido al alivio, llenaba su pecho. Volvió a mirar el oasis, el agua cristalina y el árbol que ahora le ofrecía sombra. No fueron milagros en el sentido ordinario de la palabra. Estos no fueron favores concedidos de la nada. Eran regalos que siempre estaban ahí, esperando a ser notados.
Estar agradecido no hizo que el dolor desapareciera, pero hizo que el dolor no fuera lo único que existía. La gratitud no le había traído comida ni agua de la nada. Le había enseñado a ver oportunidades, a encontrar fuerza dentro de sí mismo y a abrir los ojos a lo que ya estaba a su alcance. Ya no estaba solo, nunca lo había sido. Solo necesitaba aprender a ver la presencia divina en aquello que antes despreciaba. El pájaro miró al cielo, sintiendo una nueva emoción vibrar en su pecho. Durante mucho tiempo creyó que estaba solo, abandonado en un mundo indiferente a su sufrimiento. Pero ahora me di cuenta de que nunca había sido así. La vida siempre le daba señales, siempre le ofrecía pequeños regalos, pero él estaba tan absorto en su dolor que nunca era capaz de verlos. Pensó en los días en que volaba sin fuerzas, sin esperanza, ignorando cada detalle a su alrededor. El árbol que ahora le ofrecía sombra probablemente ya había brotado antes de que él se diera cuenta. El agua, que para él era un milagro reciente, quizá estaba allí desde hacía mucho tiempo, esperando que la encontrara. Nada surgió de la nada. Todo siempre había estado ahí, pero él era el que no sabía verlo. Su corazón se hundió al darse cuenta, pero al mismo tiempo sintió un profundo alivio. No fue víctima de un destino cruel. Él era parte de un plan más grande, algo que no entendía del todo, pero que ahora veía con otros ojos. El ángel permaneció a su lado, observándolo pacientemente. No dijo nada, porque sabía que el pájaro necesitaba ese momento para comprender la verdad por sí mismo. Después de un rato, el pequeño viajero respiró profundamente y sonrió levemente. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completo. No porque hubiera encontrado todo lo que quería, sino porque finalmente había aprendido a apreciar todo lo que tenía. El hambre, la sed, el miedo y la soledad habían sido duros maestros, pero le enseñaron algo que llevaría consigo para siempre. La gratitud no cambia el mundo que te rodea, pero cambia la forma en que lo ves. Y a veces, ese cambio es todo lo que se necesita para transformar toda una realidad. El ángel, al darse cuenta de que su misión allí estaba cumplida, se inclinó levemente a modo de despedida silenciosa. «Has encontrado tu respuesta», dijo, y con eso su forma luminosa desapareció en la cálida brisa del desierto, dejando solo un último eco de sus palabras en el corazón del pájaro. El pájaro permaneció allí, sintiendo la ausencia del ángel como una brisa que desaparecía en el calor del desierto. Pero a diferencia de antes, no se sentía solo. Había una calma dentro de él que nunca había experimentado antes. Miró a su alrededor, asimilando todo con nuevos ojos. El desierto, que antes le había parecido un castigo, ahora tenía una belleza que nunca antes había notado. El brillo dorado de las dunas, el cielo inmenso e infinito, el viento que susurraba historias invisibles, todo eso, en cierto modo, era mi hogar. Y lo más importante, ya no huía, ya no se arrepentía de estar allí. Por primera vez, aceptó dónde estaba, y esa aceptación lo hizo libre. No porque el desierto hubiera cambiado, sino porque ya no lo veía como una prisión. Sus alas eran fuertes, su corazón era ligero, y su alma, una vez consumida por la desesperación, ahora estaba llena de algo nuevo, algo que nunca imaginó que sentiría allí: paz. Fue entonces cuando se dio cuenta de que era hora de irse, no porque estuviera huyendo, sino porque ahora comprendía que su viaje nunca había tenido como objetivo escapar del desierto. Se trataba de atravesarlo, comprenderlo, y sobre todo, crecer en ello. Extendió sus alas y sintió que el viento lo sostenía suavemente. Ya no sentía el peso de la duda, ni el peso de las quejas que antes le impedían volar. Agitó sus alas con fuerza y se elevó, dejando atrás la sombra del árbol, el agua clara y el oasis que ahora sabía que siempre había estado allí.
esperándolo. Mientras ascendía a los cielos, miró hacia abajo una última vez y sonrió. El desierto ya no era su enemigo. Fue parte de su historia, de su aprendizaje, de su transformación. Y cuando el horizonte se abrió ante él, se dio cuenta de que el mayor milagro de su vida no fue encontrar agua ni refugio, fue aprender a ver la vida con gratitud. El pájaro voló alto, sintiendo el viento deslizarse a través de sus renovadas plumas, y por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo de lo que vendría después. El desierto, que una vez le había parecido una sentencia de sufrimiento, ahora era solo un capítulo de su historia, no el final de ella. Mientras se movía por el cielo, observó las dunas curvarse suavemente bajo la luz dorada del sol, y a lo lejos notó un cambio sutil en el paisaje. El horizonte ya no era solo arena y calor interminable. Había sombras de montañas en la distancia y una delgada línea verde que podría ser un nuevo territorio lleno de promesas desconocidas. Si fuera el mismo pájaro de antes, tal vez dudaría, temiendo lo que vendría, temiendo la incertidumbre. Pero ahora, con una mente y un corazón transformados, entendí que cada nuevo viaje contenía lecciones invisibles que esperaban ser descubiertas. Su tiempo en el desierto le había enseñado que la forma en que elegía ver la vida definía lo que encontraría en ella. Y ya no tenía lugar para el miedo, solo por gratitud. Antes de dejar atrás el desierto, aterrizó en una última duna alta y contempló el oasis que había surgido en su viaje. Él permaneció allí, firme y vivo, testigo del cambio que se había producido dentro de él. Sonrió para sí mismo, sabiendo que ese lugar no existía por casualidad. No lo había encontrado solo porque tuvo suerte. Lo había encontrado porque había aprendido a ver. Si hubiera pasado por allí días antes, sumido en el arrepentimiento y cegado por la desesperación, tal vez nunca me habría fijado en el árbol joven ni en el agua cristalina. Tal vez había seguido adelante, estancado en su dolor, ignorando lo que siempre había estado frente a él. La verdadera transformación no estaba en el mundo que lo rodeaba, sino en la forma en que lo veía. Con una última mirada de despedida, cerró los ojos por un momento y susurró, «Gracias». Luego, sin mirar atrás, extendió sus alas y partió, llevándose consigo no solo su nueva fuerza, sino el conocimiento de que donde quiera que fuera, la gratitud siempre lo guiaría. El tiempo pasó, y el pajarito siguió su camino, descubriendo nuevos cielos, nuevas tierras y nuevas experiencias. Encontró bosques frondosos, ríos cristalinos y campos llenos de frutas, pero nunca olvidó el desierto, porque fue allí, en el lugar más árido e inhóspito, donde aprendió la mayor lección de su vida. En cada aterrizaje, en cada nuevo alimento encontrado, en cada amanecer bajo un cielo que nunca dejaba de ser grandioso, murmuraba su agradecimiento. La gratitud, que antes le parecía una carga absurda, ahora era su brújula, y con el tiempo se dio cuenta de que esta brújula no solo lo guiaba hacia donde había abundancia, sino que también lo ayudaba a superar los momentos difíciles, porque ahora comprendió que la vida nunca sería solo fácil o solo difícil. Era un ciclo lleno de altibajos, de desafíos y recompensas. Pero la forma en que eligió afrontarlo hizo toda la diferencia. Y así, su historia se convirtió en algo más que la de un pájaro perdido en el desierto. Se convirtió en una historia sobre la transformación, sobre la elección entre quejarse y estar agradecido, sobre el poder de cambiarte a ti mismo para cambiar el mundo que te rodea. El desierto nunca fue el problema. La falta de comida, la sed y el calor nunca fueron el verdadero castigo. El castigo fue la ceguera que se impuso a su propia vida, negándose a ver más allá del dolor. Pero cuando cambió su perspectiva, descubrió que incluso en el lugar más seco podía haber vida.
Incluso en el momento más difícil podría haber esperanza. Y así, mientras sus alas lo llevaban hacia el infinito, una única certeza permaneció dentro de él. La gratitud no cambia lo que sucede, pero cambia quiénes somos. Y a veces eso es todo lo que necesitamos para transformar todo lo que nos rodea.